Bienvenidos y bienvenidas a Entre Telones. Hoy veremos Antígona, de Sófocles. Conozcamos al autor. Sófocles nació en Colono, aldea cercana a Atenas, en una familia acomodada, en el año 497 o el 496 a.C., según la Crónica de Paros, o en el 495 a.C., según el anónimo autor de la vida de Sófocles. Era hijo de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro, que lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años estaba al frente del coro que celebró con un peán la victoria de la batalla de Salamina, en la que participó Esquilo como combatiente y que se libró en el año 480 a.C., el mismo en que nació Eurípides. Poco después del año 460 a.C., se casó con Nicostrata, con quien tuvo un hijo, Iofonte, que se dedicó a la tragedia. Ya con 50 años, Sófocles se enamoró de una meretriz, Teóride, de Sición. Con ella tuvo a Aristón, que a su vez fue padre de Sófocles el joven, por quien Sófocles sentía gran estima y que llegó a ser también escritor de tragedias. La Suda da los nombres de otros 3 hijos de Sófocles, de los que no hay más datos. Participó activamente en la vida política de Atenas. En el año 443 o el 442 a.C. fue el eletómano, cargo que desempeñaba la persona dedicada a administrar el tesoro de la Liga de Delos, gracias en parte al éxito de su obra Antígona, representada en el año 442 a.C., fue elegido estratego, cargo que desempeñó por primera vez durante la guerra de Samos bajo la autoridad de Pericles, pero la flota que dirigía fue derrotada por Meliso. También, desde el 413 hasta el 411 a.C., perteneció al Consejo de los 10 Próbulos. Según su biógrafo anónimo, no se distinguió esencialmente por sus dotes como político, pero amó su ciudad y rechazó invitaciones de autoridades importantes de otras ciudades con tal de no abandonar Atenas. Como anécdota, se contaba que, habiendo desaparecido una corona de oro de la Acrópolis, Heracles se le apareció y le indicó dónde se hallaba. Después de que la joya fuera recuperada, empleó la recompensa que recibió en construir un santuario dedicado a Heracles Denunciador. Según la Suda, fue autor de 123 tragedias de las que solo se conservan algunos fragmentos, pero el anónimo autor de la vida de Sófocles dice que Aristófanes de Bizancio conoció 130 obras atribuidas a él, pero consideró apócrifas 17. También participó por primera vez en las grandes Dionisías del 468 a.C., donde venció a Esquilo. En total compitió en 30 concursos de las fiestas dionisías y venció en 18. Además, venció 6 veces en las Leneas. De toda esa producción literaria, solo se conservan 7 tragedias completas: Antígona, Edipo Rey, Ayante, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra. Además, fue teórico. Escribió un tratado sobre el coro que se perdió. Se le atribuye el aumento de 2 a 3 del número de actores. Aumentó el número de coreautas de 12 a 15. Introdujo la escenografía y fundó el llamado Tíazo de las Musas, donde se rendía culto a las musas y se hablaba de arte. Fue amigo de Heródoto, a quien dedicó una oda de la que solo se conserva un breve fragmento. Incluso reflejó en sus tragedias algunos pasajes de la obra del historiador. Otro de sus amigos fue Ión de Quíos, quien relata una anécdota de Sófocles en la que destaca su ingenio. También desempeñó funciones religiosas. Fue sacerdote de un dios local de la salud llamado Alón, y en el año 420 a.C. participó en el acto en el que los atenienses adoptaron el culto a Asclepio. En su vejez se le atribuía cierta tacañería e incluso fue llevado al Tribunal de Justicia por su hijo Iofonte,
que pretendía que se le declarase falto de razón y por tanto incapaz para administrar su hacienda, pero salió absuelto cuando recitó parte de su drama Edipo en Colono. Se cuenta que, tras la muerte de Eurípides, que ocurrió escasos meses antes de la suya propia, Sófocles en homenaje presentó en el teatro al coro enlutado y sin corona. Murió en el año 406 o 405 a.C. en Atenas. El mito de Antígona se fundamenta en la tradición que tenía en la antigüedad para rendirle culto a un cadáver que pasaba al mundo de los muertos, en el inframundo. Antígona es hija de Edipo y Yocasta, que se quita la vida al conocer que aquel es su hijo. Luego, Edipo se enceguece y la joven se encarga de cuidar de él hasta el día de su muerte. Luego, Eteocles y Polínices, hermanos de Antígona, tienen que turnarse el trono de Tebas. Cuando Eteocles incumple el pacto, se baten a un duelo y ambos mueren, hecho que se narra en los 7 contra Tebas de Esquilo. Creonte, hermano de Yocasta, obtiene el trono y ordena que el cuerpo de Polínices no reciba sepultura. Antígona se opone a su tío e intenta enterrarlo. Como castigo por infringir la ley, Creonte la condena a ser enterrada viva. La importancia del rito de los difuntos se repite en la literatura griega, por ejemplo, en la Ilíada con el cadáver de Héctor. Pero, ¿por qué Sófocles adapta este mito popular en su contexto? ¿Acaso lo adaptó para mostrar el manejo del poder en el personaje de Creonte? Síntesis de la tragedia. Antígona se lamenta junto a su hermana Ismene por las pérdidas de sus hermanos Polínices y Eteocles, los cuales murieron en una batalla entre ambos por el trono de Tebas. Creonte, el nuevo rey de Tebas y tío de ellas, ha ordenado que no se le dé sepultura a Polínices para que su espíritu vague por la tierra. Ante esto, Antígona decide salvaguardar el deber familiar frente al del Estado, y a pesar de las recomendaciones de su hermana, le rinde culto a su hermano y le da sepultura. Creonte se entera, decide capturar al culpable y que pague por desafiar las leyes del Estado. Antígona es capturada cuando intenta volver a enterrar el cuerpo. Ante Creonte, ella confiesa el delito y trata de salvar a Ismene, acusada de cómplice. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, busca el perdón. Sin embargo, Creonte resuelve enterrarla viva con suficiente agua y comida para no ser culpable de su muerte. Tiresias advierte que el cadáver de Polínices debe ser enterrado, ya que los perros lo están devorando y esto simboliza el malestar de los dioses. También que debe liberar a Antígona. Creonte lo acusa de engaño. Tiresias se enfada y le advierte de la futura pérdida de su hijo. Un mensajero entra en el palacio para informar de la muerte de Antígona, cuyo cuerpo colgaba del velo de su boda. También notifica la muerte de Hemón a su madre, el cual perdió la vida al intentar apuñalar a su padre tras la muerte de su amada. Finalmente, el rey regresa al palacio cargando con el cuerpo de su hijo. Allí descubre que también su mujer se ha quitado la vida. Se lamenta y se culpa por los hechos. Conflicto entre leyes humanas y divinas. La obra aborda el enfrentamiento entre moralidad y divinidad, analizado filosóficamente por Hegel en su Fenomenología del Espíritu, representado por dos personajes esenciales en la obra: Antígona como símbolo y defensora de las leyes divinas y familiares, Creonte como símbolo del Estado con obligación política y de orden por encima de todo. La pregunta que plantea este conflicto es: ¿qué es más importante, el respeto a la ley de los hombres o a la de los dioses, a lo colectivo o a lo individual? Antígona defiende a su clan, a su individualidad y a las leyes primordiales y divinas, que aunque no están escritas, se mantienen vigentes.
Para ella, honrar a los dioses está por encima de todo. El camino del amor es el que las deidades desean. Sin embargo, elegir la ley del Estado es seguir los deseos de la humanidad. Antígona: no creía yo que tus decretos tuvieran tanto poder como para que un simple mortal pudiera pasar por sobre las leyes no escritas e inmutables de los dioses, porque esas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo aparecieron. Yo no estaba dispuesta a sufrir un castigo divino por temor a las decisiones de ningún hombre. Antígona prefiere morir sepultando a su hermano como el camino del amor, el que desean los dioses de abajo. Pero, ¿qué significaba no enterrar a los muertos en el contexto de la obra? ¿Por qué es tan importante para la protagonista? Los griegos creían que si un cadáver no recibía sepultura ni ritos funerarios, su alma vagaba sin rumbo y no llegaba al inframundo. Para Antígona es más doloroso que el cuerpo de su hermano quede insepulto que la maten. Cree que en el inframundo su acción será elogiada. Antígona: yo bajo, la última de ellos y la más desgraciada, antes de que se cumpla el término de mi vida. Pero voy con la esperanza de que cuando llegue allí, no me faltará el amor de mi padre, ni de mi madre, ni el tuyo, amado hermano, porque cuando ustedes murieron, yo con mis propias manos los lavé, los amortajé y realicé las libaciones funerarias. Para Creonte, en cambio, el derecho y respetar las leyes que rigen sobre la comunidad es lo primordial. Polínices traicionó a Tebas y no merece sepultura. Por su parte, su sobrina violó su prohibición. Este desea el cumplimiento de la ley para la paz tebana luego de la guerra. Para él, la justicia y la patria están por encima del amor fraternal, de su propia familia y la individualidad. Piensa que si no cumple con las leyes por defender a su familia, perderá el respeto de su pueblo. Creonte: yo no sería el hombre, sino ella, si esta victoria quedara sin castigo. Por eso, aunque sea hija de mi hermana y más próxima a mi sangre que todos los que veneran al Zeus de nuestro hogar, ni ella ni su hermana escaparán al destino más funesto. La dimensión política en Antígona, autocracia y democracia. La obra sirve para reflexionar sobre el poder político. Cuando es escrita por Sófocles, en Grecia se está consolidando la democracia. Por ejemplo, en Atenas, los dirigentes eran elegidos por los hombres libres. Ni las mujeres ni los esclavos intervenían para que tomen las decisiones importantes. Así se entiende a Creonte como una advertencia sobre el abuso de poder en la democracia que deviene en autocracia. Antígona: todos aprobarían mis actos si no mantuvieran la boca cerrada por el miedo. Pero la tiranía, entre otros privilegios, puede hacer decir lo que quiera. Así vemos que, en Antígona, no existe democracia, el poder es heredado y el pueblo no tiene derecho a entrometerse en los asuntos estatales. Creonte, en el debate con Hemón, su hijo, sobre darle o no muerte a la prometida del joven, es una persona soberbia que poco o nada le importa al pueblo al que representa. Queda claro en algunos diálogos. Creonte: ¿debo gobernar esta tierra según el criterio de otro o según el mío? Hemón: no hay ciudad que sea de un solo hombre. ¿No se dice acaso que la ciudad es del gobernante? Tú gobernarías bien solo en una tierra desierta. Antígona, mujer y heroína griega. Aquí se muestra el estatus de la mujer en la sociedad griega de la época, donde estaba al margen de los asuntos políticos, pues no era considerada como ciudadana. Sin embargo, se pueden diferenciar dos tipos de mujer, uno representado por Ismene y el otro por Antígona. Ismene es el prototipo de mujer de la época. Afirma
ante la propuesta de su hermana de honrar el cuerpo de su hermano, que son dos mujeres incapaces de luchar contra hombres y que deben obedecer órdenes y no transgredir el poder de los que mandan. Con ello demuestra que no quiere desafiar las leyes. La segunda, Antígona, es valiente, defiende los valores humanos y las leyes de los dioses, aunque tenga que enfrentarse a la muerte. Así, no solo es una mujer valiente al vulnerar su rol social, sino que es la única ciudadana capaz de enfrentarse al poder y evidenciar la tiranía de Creonte, convirtiéndose en la heroína trágica. Desenlace: la fuerza del destino. Como toda tragedia, esta obra conduce a sus personajes a un destino desdichado. La preocupación por el destino y quién controla su voluntad están presentes en Antígona. Este no está en manos del libre albedrío, es ineludible. No hay nada que el hombre pueda controlar. La última decisión está en manos de seres superiores a los dioses. Esto lo marca el Corifeo en el desenlace. No supliques más. Ningún mortal puede librarse de las desgracias asignadas por el destino. Aquí todos los personajes tienen su final y atienden a las consecuencias de infringir las leyes humanas o divinas. Por un lado, Creonte desafía el orden religioso contra Polínices y castiga a Antígona. Así los dioses lo conducen a la pérdida de su hijo y su esposa. Por su lado, Antígona reta las leyes impuestas por Creonte y sufre las consecuencias de la justicia. Ninguno puede eludir la maldición de Edipo que pesa sobre la familia. ¿Cuál es el significado de Antígona? La obra está sujeta a diferentes lecturas, entre ellas destacaremos las siguientes. Religiosa. En la antigüedad tenían más peso las leyes divinas que las humanas a la hora de tomar decisiones. Puede que con la llegada de la democracia estas posturas entrarán en conflicto y se esté planteando si es posible que ambas leyes, divinas y humanas, convivan en armonía. Política. Antígona en realidad esconde un dilema sobre el ejercicio de poder de Creonte. En teoría, este intenta gobernar para la paz en Tebas, pero su forma inflexible de aplicar las leyes plantea una gran controversia en relación con cómo ejerce su mandato. En este caso, Creonte no respeta los derechos ni las libertades individuales de los ciudadanos, y con sus decisiones no solo abre el debate político sobre si el Estado tiene o no derecho a traspasar dichas libertades para alcanzar el bien común, sino que también desencadena la tragedia de Antígona y la suya propia. Familiar. Para Antígona, la familia está por encima de todo. Existe una ley que está por encima del poder político, la ley divina. Por esta se aventura a sacrificar su propia vida para defender la integridad de su familia. Y por último, veamos los personajes. Antígona es hija de Edipo y hermana de Polínices, Eteocles e Ismene. Fue la más cercana a su padre, acompañándolo a purificarse y morir en Atenas. Tiene una gran valentía y sentido de clan con su familia, lo que la hace enfrentar a la autoridad de su tío, Creonte, para darle sepultura a su hermano. Por otro lado, el amor por Hemón, su prometido, queda a un segundo plano ante la importancia de defender sus valores. Ismene es hija de Edipo. Es una muchacha obediente y temerosa ante la ley. No puede entender la actitud valerosa de su hermana y termina desapareciendo de la obra, no siendo más que una sombra de contrapunto de Antígona. Creonte, hermano de Yocasta y rey de Tebas desde la muerte de sus sobrinos. Representa el poder que no puede aceptar ningún tipo de cuestionamiento. Es orgulloso y soberbio, lo que lo llevará a tener el final más trágico, ya que en vida deberá sobrellevar la muerte de su esposa e hijo. Eurídice, esposa de Creonte y madre de Hemón, aparece recién al final de la obra, luego de haber estado haciendo plegarias a Atenea.
se entera de la muerte de su hijo, se va de escena, se quita la vida y aumenta lo trágico de las consecuencias de las elecciones de su esposo. Hemón es el hijo de Creonte y Eurídice. Se enfrenta a su padre para salvar a su prometida Antígona. Muestra ideas políticas frescas y juveniles que las contrapone al autoritarismo paterno. Se quita la vida al enterarse del final de su amada. Corifeo es el representante del coro de ancianos nobles de Tebas. Se presenta crítico y sumiso ante Creonte. Intenta hacer entrar en razón tanto a Antígona como al rey, pero fracasa. Tiresias es un anciano adivino y ciego que aconseja a Creonte. Le advierte de sus errores y de las posibles represalias, pero no es escuchado, lo que hace que finalmente se cumpla todo lo que había predicho, como ocurre en Edipo Rey. Guardián es el hombre que está encargado de cuidar que nadie entierre el cadáver de Polínices. Descubre a Antígona y la lleva a declarar ante Creonte. Mensajero es el encargado de anunciar la muerte de Antígona. Bien, esto fue todo por hoy en Entre Telones. ¡Hasta la próxima obra!